Bueno, continuamos con nuestra siguiente charla. A continuación, la ingeniera Andrea Carrión con su tema Telecomunicaciones en Seguridad Pública. Buenas tardes, ingeniera. Disculpe, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿sí te escucha Jennifer? Listo, ingeniera. Si necesita presentar, por favor, me avisa. Sí, para compartir, para que me habiliten. Listo, ingeniera, ya puede comenzar. Ya, muchas gracias. Ahí me confirman si ve mi pantalla. Sí, ingeniera, sí se ve la pantalla. Ya, muchas gracias. Bueno, primeramente quiero felicitar a la rama de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por su 12º aniversario de creación de la rama estudiantil y también felicitarlos por este evento que tienen magníficas presentaciones. Entonces, en este momento les quiero primero presentar el tema que es telecomunicaciones de seguridad pública. Ya. Bueno, yo soy Andrea Carrión, soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones y mi experiencia se centra sobre todo en telecomunicaciones por radiofrecuencia. En esta área es la que me he desempeñado desde hace 6 años. Entonces, quiero compartirles un poquito sobre lo que es, cómo están ahora las telecomunicaciones, qué es lo que utiliza la seguridad pública a nivel mundial y sobre todo nacional. Y si ustedes están desarrollando alguna tecnología, si están pensando por qué línea irse, quiero mostrarles lo que está aquí, las oportunidades que se tienen en Ecuador y sobre todo que vayan analizando este tema porque no es muy conocido, pero tiene muchísimo potencial para sacar muchos emprendimientos y muchos proyectos. Ya. Bueno, básicamente les voy a presentar la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Primeramente les voy a explicar un poquito de lo que significa las telecomunicaciones en seguridad pública y cómo se aplican, el origen, o sea, de dónde vienen estas telecomunicaciones y cómo se empezaron a utilizar, los principios de funcionamiento y sobre todo queremos llegar a las tendencias clave que se están generando para tener un impacto en organismos de seguridad pública. Entonces, la seguridad pública es básicamente cualquier situación que perturbe el funcionamiento de la comunidad o sociedad con afectación a personas, la salud, los bienes o el medio ambiente y donde las entidades de gobierno pueden responder ante estas perturbaciones. Al ser seguridad pública, ellos no esperan o no esperamos que sucedan, sin embargo, son situaciones que se dan de un momento a otro por catástrofes naturales, por disturbios o por situaciones también del medio ambiente que pueden presentarse como terremotos, lluvias fuertes o a veces también siniestros o eventos que pueden suceder en cualquier momento. Como no son situaciones esperadas, hay que actuar de manera rápida. Para esto, el objetivo es brindar la respuesta rápida, segura e interoperable. Cuando hablamos interoperable, quiere decir que nos vamos a comunicar entre diferentes agencias. Por ejemplo, aquí en Ecuador, las agencias que se intercomunican son Ministerio de Salud, ECU 911, Policía Nacional, SENAE, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador. Estas 6 agencias están comunicándose todo el tiempo y hacen que haya una respuesta rápida a cualquier evento. Todo esto que yo les estoy explicando está manejado por la CNT. CNT es la empresa que está dando soporte a estas comunicaciones de seguridad pública. Esto se da desde que
en el 2000, me parece que fue 2014 o 2016, cuando policía únicamente manejaba las agencias, al ver que necesitaban ya una persona que se encargue de, o una agencia o una empresa que se encargue de toda la administración del sistema de comunicación, ya le dan la parte de operación a la empresa CNT, y actualmente ellos es lo que manejan todo esto. Permítanme un momentito. Ya. Se me estaba oscureciendo un poquito la oficina y ya no veía bien. Ahora sí, continuamos. Bueno, seguridad pública, ya vemos que es todas las entidades de gobierno, y esas entidades de gobierno manejan un sistema de comunicación. No manejan, por ejemplo, ellos la parte de telefonía móvil, porque no siempre esta está disponible para que puedan hacer una comunicación rápida. Entonces, para esto, las entidades de gobierno utilizan comunicaciones por radio. Entonces, ellos tienen su radio y se comunican o pueden hacer una intercomunicación con otras agencias. Cuando hablamos de intercomunicación es cuando hablan entre una agencia y otra. Entonces, el origen del sistema viene primeramente por la parte de telefonía, de red telefónica. Cuando nosotros hablamos de sistemas troncalizados, que es lo que utilizan las entidades de gobierno, hablamos de troncos. Los troncos vienen de telefonía, de la telefonía, de la red telefónica que nosotros estamos acostumbrados, a la telefonía convencional, y se hace una asignación automática y dinámica de canales. Entonces, en la parte izquierda, quiero que vean, tenemos los teléfonos, y estos teléfonos se comunican a una central. Así es como se maneja la telefonía convencional. Luego, esta central lleva las comunicaciones mediante troncos para hacer una intercomunicación con otra central y se pueda recibir la llamada telefónica al otro lado. Pero como vemos, aquí está todo manejado por troncos, y cuando ya queremos hacer una llamada, por ejemplo, a otra área, se maneja ya por otros troncos. Y cuando sea una internacional, por ejemplo, ya se va elevando a otras centrales. La red troncalizada se maneja igual, lo único que cambia son el medio de comunicación, que ya no es por cable, sino por radiofrecuencia, es decir, se utiliza una frecuencia para que se envíe la comunicación. Aquí igual tenemos nuestros radios. Hay diferentes tipos de radios, radiobases, radiomóviles. Las radiobases son las que se manejan, por ejemplo, como consolas de despacho en unos centros de comunicación. Por ejemplo, el EQ911 tiene su computadora y ahí tiene su radiobase. Los radioportátiles son los más conocidos, son los que tienen la policía o cualquier ente de gobierno, por ejemplo, en las calles, y ellos se pueden movilizar. Una persona tiene una radio portátil. Y las radiomóviles son las que se ubican en las ambulancias o, por ejemplo, en las patrullas. Y todo eso se envía la comunicación a un repetidor, y este repetidor envía a un tronco o un sitio maestro, digamos, vendría a ser una central. Hay algunas empresas que brindan este servicio, pero en un inicio empezó únicamente distribuyendo estos productos Motorola, Ericsson y Tetrapol, pero al manejar cada uno su propia tecnología, iniciaron con protocolos cerrados, es decir, entre las diferentes tecnologías no podía haber una intercomunicación. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, en un inicio, la policía tenía Motorola, y con el tiempo, cuando apareció la tecnología Harris, Fuerzas Armadas empezó a manejar también el Harrison. Entonces, al querer comunicarse entre ambas agencias, no lo podían hacer porque utilizaban diferentes tecnologías, y cada tecnología se manejaba con su propio estándar. Actualmente ya se tiene estándares definidos, es decir, por ejemplo, si alguna empresa quisiera desarrollar una nueva tecnología, un nuevo servicio o un nuevo producto, puede utilizar estos estándares que son abiertos y que pueden generar, por ejemplo, nuevos productos. Estos estándares son el Project 25 o APCO 25, no sé si alguna persona lo haya escuchado antes, pero son desarrollados por la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones.
y está apoyado por APCO, que es la Asociación de Seguridad Pública de Comunicaciones de los Oficiales o Policías, y que esa es una entidad internacional. Esto se utiliza ampliamente en el continente americano, tanto América del Norte, Central y América del Sur. Utilizan este protocolo para seguridad pública y esto está definido por la OIT. Este protocolo utiliza 800 megahercios para poderse comunicar, es decir, las frecuencias a las que están configurados los canales de comunicación de esta tecnología es 800 megahercios. Estas frecuencias no las puede obtener cualquiera, sino solo seguridad pública. Es decir, si una agencia o cualquier empresa quiere venir y arrendar las frecuencias de 800 megahercios, no les van a permitir porque solo están asignadas para seguridad pública. Los anchos de banda de estos canales es de 12.5 megahercios y se diferencia en cambio con el otro protocolo que es TETRA. Este sí lo utiliza para seguridad privada y también, por ejemplo, si alguien quiere empezar a incursionar en esa tecnología de seguridad privada, también lo puede hacer. Y esta de aquí es un poco más abierta porque la banda de frecuencia es de 380 a 420 megahercios y estas sí las alquilan para empresas privadas. Y el ancho de banda este de aquí es 25 megahercios. Es decir, en P25 se utiliza mejor el espectro, nos dan más canales en la misma frecuencia. Bueno, ahí les dejo un poquito más esos estándares para que los consulten si a alguien más les gustaría incursionar en este ámbito. Los principios básicos de funcionamiento de estos tipos de sistemas es que se tiene que tener disponibilidad asegurada. Nos referimos a disponibilidad asegurada cuando no hay suspensión del servicio bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, a veces sucede que cuando ya hay un evento, por ejemplo, público, y digamos, a un concierto, cuando estamos con nuestro teléfono celular, si hay mucha aglomeración de personas, la red ya no da para más y simplemente las personas ya no pueden comunicarse. Y en telefonía móvil ya estamos acostumbrados a ese, cuando sabemos que hay muchas personas, ya no tengo datos, ya no puedo llamar o se va reduciendo, por ejemplo, la cantidad de personas que se conectan. En cambio, en las comunicaciones por radiofrecuencia y cuando hablamos sobre todo de seguridad pública, no puede suceder esto porque se supone que estamos, ¿cómo se llama? Estamos atendiendo situaciones inesperadas y está en riesgo la vida de personas o del medio ambiente. Entonces tenemos que atender pronto esa situación. Por otro lado, también tiene que haber flexibilidad operacional y para esto se generan planes de ejecución rápida. Es decir, si tenemos algún evento inesperado, no podemos demorarnos mucho en hacer las configuraciones del sistema. No podemos esperar a hacer una reunión y ver qué sucede y luego hacer pruebas. Para eso ya tiene que hacérselo antes y tienen que estar los planes preparados para el momento en que sucedan. Estos planes se llaman planes tormenta. Es decir, ya tengo todo configurado, simplemente con un clic, el momento que me digan necesitamos habilitar la comunicación para esta zona o necesitamos atender una situación de emergencia, con un clic se despliega toda esta operación y hay esta flexibilidad, es rápida la comunicación. La redundancia quiere decir primeramente redundancia en componentes, es decir, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo que si mis equipos, por ejemplo de Quito, sucede algún inconveniente, los de Guayaquil puedan tener esa redundancia. Siempre se pone esta redundancia en diferentes ciudades para que en caso de que pase algo en esta ciudad, la ciudad de acá pueda atender. Hay redundancia no solo por ejemplo, en sitios maestros, se llama sitio maestro, en donde se encuentra todo el cerebro de las comunicaciones, sino también tiene que haber redundancia en sitios de repetición. Por ejemplo, si en un cerro tengo un sitio de repetición que es donde se despliega todas mis comunicaciones, tengo que tener redundancia en equipos, ya sea en routers, en switch, en canales, en otro lugar también, para que si pasa algo, esta comunicación nunca se corte. A veces pueden decir que en radiocomunicaciones la infraestructura está
está sobrevalorada porque se está poniendo en un lugar y en otro, pero cuando son emergencias hay que hacer esto porque no podemos perder ni un segundo de comunicación. También hay solapamientos de cobertura. Esto es muy importante porque aquí lo vemos, si un sitio de repetición, que es la torre donde se, digamos, donde se encuentran todos nuestros equipos, da cobertura a una zona, otra torre de comunicación también tiene que dar cobertura a esta zona. Hay un solapamiento, a veces puede ser hasta muy grande este solapamiento, lo que no se da en comunicaciones de telefonía móvil, porque ahí no es tan primordial la comunicación, pero acá en telefonía, en telecomunicaciones para seguridad pública es esencial porque está en riesgo la vida. Esos tres principios básicos deben estar siempre habilitados para que sea un sistema de comunicación de misión crítica y pueda atender las comunicaciones de las entes de gobierno. Este de aquí quiero explicarles un poquito también de cómo está transformándose las telecomunicaciones en el tiempo. En un inicio, la seguridad pública inició solo con radios de 2 vías. Aquí, por ejemplo, yo les tengo un radio, este es mi radio de comunicación. Ahora ya están un poco más avanzados, pero los radios de un inicio no tenían teclado, simplemente tenían su botón, se llama PTT. En este botón lo presionan y otra persona les contesta. Como ven, la comunicación es rápida y era lo esencial, lo que se necesitaba en ese momento, tener una comunicación inmediata de un punto a otro punto, simplemente con presionar un botón. En un inicio empezaron los radios solo con un botón, tengo comunicación, la otra persona me responde y hay un intercambio de información. Con el tiempo ya se ha ido aumentando la tecnología y los radios ya tienen teclado. Ese teclado les sirve ya para escribir mensajes de texto de un lugar a otro o también para hacer verificaciones por ejemplo, las cédulas de las personas, para ver toda la parte a veces también, por ejemplo, le ven si es que la persona tiene licencia de conducir. Ya han venido aumentando la parte de aplicaciones en las que pueden utilizarse los radios y ya la policía necesita tener otras utilidades de su radio. Entonces se aumentó la parte de voz y datos móviles para el radio. Es decir, mi radio ya me puede mandar otro tipo de información y ya no me sirve solo para comunicarme y enviar información a otro policía o a otra ente de gobierno, sino también consulto información en servidores. Para eso necesito los datos. Ha ido avanzando un poquito también ya más en imágenes en campo. Por ejemplo, aunque no se tiene todavía aquí en Ecuador esa tecnología, ya en otros países hay que pueden poner esta misma tecnología de radio en drones, en cámaras de seguridad, en vehículos. Por ejemplo, aquí en Ecuador lo que sí tienen es la parte de vehículo, pueden detectar cuando una placa de un carro es robada. Entonces, por ejemplo, ya va aumentando un poquito la parte de tecnología, ya el radio móvil no le sirve solo para comunicarse, sino también identifica si es que la placa de un vehículo pertenece o no a vehículos robados. Y lo que se quiere ya es utilizar inteligencia artificial, eso ya va para el futuro, lo que se quiere es hacer inteligencia artificial con los equipos que tiene policía. Por ejemplo, se están diseñando ya gafas en donde ellos puedan ir grabando o puedan ir revisando la información de forma inmediata. O chalecos también, donde puedan insertar cámaras, donde puedan insertar micrófonos, para que todo lo que ellos estén viendo y escuchando en campo quede grabado en servidores. Además, que también tengan su dispositivo móvil que se comunique con su radio y haya una interconexión, porque como ustedes saben, ahora la parte de ver las redes sociales, de ver cosas en Internet, es esencial para poder resolver un problema o resolver algún inconveniente. Sobre todo ya las redes sociales tienen muchísima información que sería esencial que las entes de gobierno también la tengan en campo. Y también esta inteligencia artificial que quieren ya aplicarla en vehículos y en drones, por ejemplo, de vigilancia. Aquí en la parte derecha, por ejemplo, tenemos una persona que está en una consola de despacho.
Las consolas de despacho son computadoras como las que tenemos nosotros, pero están conectadas con todas estas partes con todos estos tipos de comunicaciones de radiobases, radioportátiles, radiomóviles, con otras entes de gobierno, y esto les permite tener una información más rápida y hacer esta interconexión o este despliegue de cuando suceden en campo. Entonces, para eso necesitamos mucha tecnología, todavía no está totalmente desarrollada, pero hay muchas oportunidades donde se puede ir desarrollando. Yo básicamente les quería mostrar estas 5 tendencias. Esto es parte de un estudio que hizo Motorola para determinar hasta dónde está el mercado de las telecomunicaciones de seguridad pública y hasta dónde tenemos que dirigirnos en este momento para, si queremos, por ejemplo, innovar, si queremos desarrollar emprendimientos o si queremos simplemente estar a la vanguardia de la tecnología para entes de gobierno. Entonces, la primera tendencia es una mayor participación ciudadana. De acuerdo a esas estadísticas, nos dicen que el 55% de los ciudadanos comparten información con la comunidad a través de redes sociales. Esta información sobre todo se basa en cosas que se publican por eventos que suceden en nuestra comunidad. Hace poquito yo estaba viendo, por ejemplo, un video de un relajo que se hace en un bar, por ejemplo, y hay muchas personas que están grabando lo que sucede. Entonces, primero, para contarles un poquito, ponerlos en contexto, hay unos chicos que están, por ejemplo, tomando dentro de un bar, esto sucede la semana anterior, y hay unas chicas de vuelta que desde el otro lado van grabando. Entonces, primero sucede una pelea dentro de un bar y se graba todo esto. De la parte de afuera también de este bar, ven la pelea y graban tanto el de la parte exterior como la parte como el local tiene varios vidrios o es todo lleno de vidrio, entonces también puede ver hacia adentro, aunque no se escucha, lo ven. Y por otro lado también están los policías, que llegan como unos 8 o 10 policías y hay una pelea. Se pelean entre 8 chicos y 8 personas de la policía. Entonces todo eso queda grabado y hay personas que lo subieron al Facebook, lo subieron a Twitter y se escucha toda la pelea. Se escucha tanto la parte de adentro, se escucha de la parte de afuera. A las personas, a los que iniciaron la pelea los detienen y también a los policías también dicen que estaban aplicando la mayor fuerza de la debida, entonces también quedan en investigación. Entonces, ¿qué sucede? Que si no tuviéramos, por ejemplo, estos videos para poder mostrar lo que en realidad sucede, por un lado se critica a los policías o los agentes por utilizar mayor la fuerza y también a las personas que están dentro no se pueden defender porque no queda ninguna evidencia. Entonces, ahora hay que aprovechar esta parte de que todas las personas están subiendo o que están compartiendo videos en las redes sociales para poder también presentarlos. Ahora, por ejemplo, se utiliza en los juicios, también ya sirve esta información. Entonces, imagínense tener ya en las redes sociales ya la información que me puede servir y que también la policía pueda utilizarla o que pueda guardar en servidores para en algún momento defenderse. Se dice que, por ejemplo, en Estados Unidos se gastan 2.000 millones anuales solo para defender a los policías debido a que no tienen información grabada de la parte de ellos, no tienen información grabada o algo que respalde su actuar. Entonces, al tener esta información en redes sociales o la persona que están compartiendo, también les sirve a la seguridad pública, a las agentes de gobierno les sirve la información para poder actuar en diferentes casos que se presenten. Entonces, por un lado, el ciudadano espera que los organismos empleen esa tecnología avanzada que les permita responder rápidamente y que resuelvan delitos y actúen con responsabilidad y transparencia. Y por otro lado, también los policías tienen estas soluciones de video que sean, como les digo, pueden ser corporales o en la parte de vehículos o pueden tenerlo en servidores, en computadoras, y que esto sirva como una táctica para generar confianza a la ciudadanía, que si es que en algún momento presenta algo y la ciudadanía empieza a desconfiar de lo que está haciendo los entes de gobierno, ellos puedan también mostrar que están actuando de acuerdo a la parte legal y que están ejerciendo de acuerdo a lo que su organismo lo permite.
Tenemos otro también que es contacto vía texto con 911. Yo recién estaba consultando esto, pensé que siempre estaba habilitado para que las personas puedan compartir cualquier emergencia vía texto. Sin embargo, recién desde el 2014 en Estados Unidos se permitió recibir mensajes vía texto al 911 y en Ecuador desde el 2018 pueden enviar estos mensajes. Entonces, por ejemplo, si no podemos marcar o hablar, lo mejor que podemos hacer es enviar un mensaje vía texto, sobre todo cuando estamos en una situación de emergencia, que no podemos responder rápido, o no podemos, mejor dicho, hablar, o no podemos comunicarnos con el 911, simplemente con un mensaje se puede mandar. O también, por ejemplo, ahora hay celulares ya que permiten que con una simple tecla se mande una foto y una llamada de emergencia. También esto puede servir para en el futuro desarrollar algo que le envía automáticamente al 911 que estamos en emergencia y que se pueda atender y ubicar el celular o ubicar el radio para atender esta emergencia de la persona que lo necesita. Cuantos más medios tenga el ciudadano para comunicarse con los organismos de seguridad pública, mayor será esta confianza y la convicción de los ciudadanos que se pueden resolver sus inquietudes y que están siendo atendidos. Entonces, hacia ese lado también vamos. Actualmente ya está la mensajería de texto, pero podrían desarrollarse otros medios donde el ciudadano también pueda compartir, ya sea redes sociales, sean aplicaciones, todo esto se puede ir desarrollando y crear mayor comunicación con los organismos y que la ciudadanía también vea que las entidades de gobierno, las entidades están preocupándose por su seguridad. Ya. Ahora vamos a la tercera tendencia. Estos son accesos a datos en tiempo real en campo. Aunque ustedes no la crean, no siempre se tienen datos en campo, pero eso sería lo ideal, porque cada vez hay más contenido digital disponible y, por ejemplo, los socorristas, organismos públicos esperan poder contar al instante con esta información y que sea completa para atenderlo. Hay veces que suceden, por ejemplo, incendios y las personas comparten, no sé, en el Twitter, yo siempre veo que ponen en el Twitter, en tal zona, sobre todo cuando ya viene el verano, dicen en tal zona hay un incendio. Y lo comparten en Twitter y a veces etiquetan a las entidades de gobierno, por ejemplo, los etiquetan a los bomberos y los bomberos, por un lado, tienen que asegurarse que sea real y por otro lado, si no tienen una persona, por ejemplo, que esté dedicada a revisar las redes sociales, no lo van a poder atender. Pero si ya, por ejemplo, tienen algo automatizado que les permita enviar una alerta a sus celulares o a sus radios, que les digan alguna persona publicó y lo revisen y vean que sea, que sea real, lo podrían atender mucho más rápido. Hay organismos que cuentan con múltiples redes y con dispositivos inteligentes especialmente diseñados que permiten el acceso a la red prioritaria y segura y también hacen aplicaciones intuitivas. Sobre todo se necesitan aplicaciones intuitivas porque no necesitamos que estas entidades de gobierno o que el personal esté todo el tiempo preparándose y ver cosas nuevas, sino que sean intuitivas, sean fáciles para ellos de utilizar y sobre todo que entreguen la información que sea veraz. Para eso también tendría que hacerse algún desarrollo que me indique que es la información que se está mandando está realmente sucediendo. Entonces, por un lado, también tendríamos que ver los pros y el contra de cada acción. Sin embargo, la tendencia es de que se cree o que se creen tecnologías que permitan el acceso a datos. Datos nos referimos a que tengan internet y que todo lo que se publica por los medios digitales también les llegue una notificación por ejemplo, a esas entidades de gobierno. Yo les doy el ejemplo ahora, por ejemplo, de policía. Los policías tienen su radio, no todos tienen, aunque la mayoría de gente ya tiene celular, pero no todos tienen su celular disponible con datos y, no sé, con acceso a internet que les lleguen notificaciones. Entonces, por lo general ellos ya están acostumbrados a su parte del radio, con el radio es de lo que se maneja. Y si es que les quieren dar alguna notificación para que se movilicen a un sitio, lo tienen que recibir desde una consola de despacho
la consola de despacho es la computadora donde está, por ejemplo, una persona del EQ 911 y les dice tienes que movilizarte a tal lado. Pero si no tuvieran, por ejemplo, esta persona que esté moviéndose así o esta persona está tan saturada con tantas cosas, la persona que está en campo ni se entera de lo que sucede. Entonces, a eso también vamos, debería crearse ya otra tecnología donde se aplique esta parte de datos en campo. La cuarta tendencia es comunicaciones con organismos de jurisdicciones vecinas. Por un lado, yo les conté que los policías se comunican dentro de su zona, por ejemplo, el Ministerio de Salud se comunica en su zona y solo se interconectan cuando realmente lo necesitan, es decir, cuando hay una situación de emergencia o una catástrofe. Mientras tanto, están manejando sus comunicaciones por separado porque tienen diferentes actividades cada uno. Además, por ejemplo, cada provincia tiene su policía y dentro de cada provincia los cantones manejan sus propias áreas y dentro de los cantones hay diferentes zonas. Entonces, no todos están comunicando porque cada uno tiene diferentes eventos y, por ejemplo, los del norte no tienen por qué saber de los eventos que suceden en el sur porque son jurisdicciones diferentes. Cada uno se maneja de acuerdo a su jefe, por ejemplo. Así es como se manejan ellos. Entonces, al tener diferentes jurisdicciones, no siempre saben qué sucede con el otro organismo. Entonces, las tendencias son que ahora se adopten aplicaciones y dispositivos compatibles basados en estándares y que integren a sistemas regionales o estatales más grandes. Aunque en Ecuador es bastante pequeño, digamos, es bastante pequeño para otros países que se manejan así por regiones. En Ecuador se manejan por provincias, por cantones, pero si hubiera una opción de que permita unirse, tanto desde la parte, por un lado que esté la parte por ejemplo, les digo acá, los bomberos se manejan independiente a la policía. Y por ejemplo, la parte de bomberos no está dentro del mismo sistema de comunicación. Entonces, en ese caso, debería haber una tecnología que les permita integrarse, por ejemplo, a la parte de seguridad pública con la seguridad privada también podrían interconectarse en caso de emergencia. Actualmente no está así, pero hacia eso sería ya la opción, que sea así más fácil la intercomunicación, como es con los celulares, que cualquier persona puede llamar a otra persona en un instante. En la parte de radios todavía no se llega a eso, sobre todo por la parte de seguridad, porque tuviera que haber algo súper seguro que permita una entidad pública con una entidad privada hacer esta intercomunicación. Sin embargo, ya se están desarrollando algunas tecnologías y hacia ese punto vamos. La última tendencia que les quiero compartir también es la administración en la brecha de habilidades tecnológicas. ¿A qué nos referimos con esto? Es sobre todo la parte de soporte técnico, de administración de toda esta parte de la tecnología. Y esa es creo que es la tendencia más importante de las que les he presentado, o a mi concepto es la más importante, porque las personas o las entes de gobierno y sobre todo el personal que tienen a cargo no están capacitados para esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando les hablo de las entidades de gobierno, policía, por ejemplo, tiene muchísimo personal, pero no todos están capacitados para manejar un sistema de comunicaciones, aunque en un inicio ellos empezaron manejando solo su sistema de comunicaciones. Actualmente, por ejemplo, solo policía tiene más de 30,000 usuarios de radios, aunque también esos manejan en turnos, pueden haber 60,000 o 90,000 personas que están manejando un radio y ellos están acostumbrados a manejar su radio. Y en la parte de administración del sistema, habrán como unas 10 o 12 personas. Y estas personas no es que están todo el tiempo dedicadas a la administración del sistema, sino que estas personas también rotan y es de acuerdo a cómo, digamos, en qué área están en ese momento. Luego van ascendiendo en su rango, en su cargo, y son personas que van moviéndose, digamos, del área en la que trabajan.
Entonces, no siempre hay una persona que está capacitada para manejar este sistema y acuden a personas ya que tienen el conocimiento, la experiencia y las habilidades, que son los ingenieros ya preparados, sobre todo para el manejo de las redes para telecomunicaciones, para toda esta parte de la tecnología. Entonces, muy importante que estemos preparados para atender estos sistemas. Y les cuento que aquí en Ecuador no hay muchas personas que saben de esto, son muy, muy pocas las que saben de comunicaciones por seguridad pública y sobre todo que conocen este estándar de organismos públicos, son muy pocos. De hecho, cuando yo inicié en Ecuador a manejar este sistema, solo habían más o menos unas 3 personas. De esas 3 personas, uno era colombiano y otro venezolano. Entonces, en Ecuador recién estábamos aprendiendo. Y también no se había necesitado, digamos, se había necesitado porque el sistema era muy pequeño, pero con el tiempo ha ido creciendo muchísimo este sistema y sobre todo en comunicaciones, ya tenemos comunicaciones a nivel nacional de extremo a extremo y por todas las regiones, costa, sierra, oriente y también en la zona norte que limita con el Perú hay muchísimo personal también que ya tiene su sistema de comunicación y también en la región, en la parte sur. Entonces el sistema ha crecido muchísimo, pero faltan personas que conozcan de ese sistema. De acuerdo a las estadísticas que nos muestra este estudio, dice que el 67% de entidades de gobierno busca soporte externo para su red, sobre todo porque no pueden no pueden perder tiempo al momento que sucede una emergencia o que tienen algún problema en un sitio de repetición por ejemplo, en el cerebro de las comunicaciones, en el sitio maestro, si sucede algo, hay debe haber una persona que responda rápido, que pueda resolver el problema, que tenga esa experiencia simplemente para ir, cambiar servidores, equipos y lo haga inmediatamente. Las personas, sobre todo el personal de las entes de gobierno, no está capacitado para manejar este tipo de tecnología, aunque pueda conocer mucho de radios o de las comunicaciones por radio o cómo hacer la administración del sistema, no conoce mucho sobre cómo resolver ya problemas que suceden con la parte de equipos. Y también otro punto importante que dice que el 74% busca soporte externo para sus radios. Es decir, ellos, aunque lo pueden manejar, saben cómo funciona el sistema por radio, cuando se les daña uno, acuden a un soporte. Y en Ecuador hay muy, muy poquitas empresas que dan soporte para radios. Si, por ejemplo, a alguien le interesaría conocer esto de aquí un poco más, ya pudiera irse preparando, poder empezar un poco con la parte de radios de seguridad privada y luego sí con la parte de cómo dar soporte a estos radios de seguridad pública, porque básicamente son equipos que se desarman, que se abren, que se pueden pedir partes, arreglar, porque no estamos antes, no sé si se acuerdan cuando se dañaba un celular, simplemente íbamos, cambiábamos de batería o íbamos, cambiábamos de pantalla, a veces dañaba el flex, la antena y estábamos acostumbrados a reparar los celulares, llevarlos a un lugar y se los repare. Ahora los celulares ya casi no se reparan, sino simplemente se cambian. Pero en cambio en la parte de radios, al ser tan caros, no hay cómo hacer eso rápido de hacer un cambio. Por ejemplo, un radio de estos que yo tengo aquí podría fácilmente costar $5,000. Entonces, para hacer un cambio de un radio, saldría muy caro y sobre todo una persona no lo podría cambiar inmediatamente. Entonces, para esto, lo que más se acude podría ser a una, por ejemplo, a alguna empresa que me realice el cambio y que tenga las partes, y aquí en Ecuador todavía no las hay. Entonces, también sería un buen momento para emprender en eso. Múltiples redes, nuevas tecnologías y actualizaciones constantes que hacen cada vez más compleja la administración de un sistema con personal propio de la organización. Como vemos, la tecnología está avanzando muchísimo y el personal no puede avanzar a ese mismo ritmo, pero nosotros como ingenieros, como personas que ya vemos cómo avanza la tecnología, que conocemos un poco de las bases de la parte de redes, de telecomunicaciones, fácilmente podríamos ir investigando un poco más y al meterse y al estar ya en contacto
con esta parte del sistema de comunicaciones podemos atender a estas emergencias y atender a esta necesidad de las entes de gobierno. Por otro lado, también tercerizar la administración con profesionales expertos en redes y compartir la responsabilidad de administración de tecnología complejas con socios confiables que puedan proporcionar soporte técnico, reparación, administración y servicios operativos, es a lo que se mueve este sistema. Si alguien todavía le gustaría o está interesado en conocer un poco más, me puede escribir o también puede revisarlo, cómo se maneja Motorola. Actualmente en Ecuador la seguridad pública está manejado casi en su totalidad por Motorola. Entonces, este es el momento de aprender, de poder también conocer otro tipo de tecnología. Entonces también los invito a consultar un poquito más, los que estén interesados o los que están siguiendo en telecomunicaciones, pudieran abrirse el camino en esta parte de la tecnología que no es conocida, que no hay muchas personas que están metidos en este ámbito, pero que son muy necesarios y que es lo que necesita nuestro país también. Todo esto que les he presentado en esta presentación, les he hecho en estas slides, fue sacado de una fuente, de estas fuentes que están aquí presentadas y sobre todo del estudio de Motorola, que está impulsado por una investigación que intenta también desarrollar nueva tecnología y presentar a las entes de gobierno nuevas cosas. Entonces, si alguien quiere consultar, también le dejo aquí el enlace para que conozca un poco más. Y en este momento los invito a hacer también sus preguntas, que podamos conversar un poco y si alguien tiene alguna duda puede hacérmela en este momento. Muchas gracias a todos. Hola, mucho gusto, soy Paula Gordillo de la IEEE y vamos a proceder a las preguntas y respuestas. En un ratito. Ok, tenemos una pregunta y respuesta de Sebastián Echeverría. Las baterías que por el momento se ocupan en los proyectos que se comentaron en la presentación eran de litio y si son útiles las baterías secas de plomo. Ya, las baterías son de litio, las que utilizan actualmente. Las de plomo, la verdad no las conozco, no sé si hayan de esas acá, pero estos que manejan acá en los radios o en las comunicaciones de policía son de litio. Ok, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando con un panel empiezan a generar más energía de la que consumes? ¿Qué pasa en este caso con la empresa eléctrica? Ay, esa parece que es una pregunta para el anterior ponente. Uy, se han equivocado. ¿Y cómo cambiaría la ciberseguridad con la IP versión 6? Ya, bueno, aquí no vimos mucho de la parte de ciberseguridad, porque realmente la parte de comunicaciones por radiofrecuencia se manejan por comunicaciones por frecuencias, entonces tampoco no se aplicaría esta pregunta al sistema que estamos manejando actualmente. Por eso no les podría tampoco responder a esa pregunta. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, escríbanla en questions. Si no, podemos dar por concluida la charla. Esperemos un ratito. Aquí tenemos otra. ¿Cómo realizan la integración de las comunicaciones entre instituciones? Ya, actualmente ya se están integrando todos al mismo sistema. Anteriormente, por ejemplo, se tenía uno con una tecnología y otros con otra tecnología. Actualmente ya todos están con la misma tecnología de Motorola. Se integró de esa manera para que sea más fácil la intercomunicación. Ya todos tienen actualmente Motorola, tanto equipos y servidores, porque anteriormente no, se manejaba, por ejemplo, como les decía, Fuerzas Armadas con Harrison, Policía se manejaba con Motorola, Ministerio de Salud tenían, me parece, Kenwood. Entonces actualmente ya están todos
con tecnología Motorola, aunque también la pudieran implementar. Algunos todavía están con radios de otras marcas, pero al tener ya esta integración por estándares, simplemente configurando su equipo dentro del sistema de Motorola, ya lo pueden utilizar. Entonces, una integración fácil la que se da actualmente por el tipo de estándares que tenemos. Ok, aquí tenemos otra. ¿Qué tan difícil actualmente sería migrar a los servicios a uso de inteligencia artificial? Por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial con las cámaras del EQ 911 y que le llegue cómo le llegaría esa información, asumo, al oficial más cercano a dicho lugar. Ahora ya está súper fácil hacer eso, únicamente les faltaría las cámaras, que sí las podrían adquirir ya el EQ 911, las cámaras, digamos, para ponerlas en diferentes lugares, porque ya las tienen actualmente en algunos lugares de las calles. Entonces, fácil que ellos simplemente coloquen sus servidores para guardar esta información. Anteriormente ya tenían ese tipo de servicio para las radiomóviles. Entonces, lo que iban grabando en las calles, las patrullas, podían tenerlo en un servidor y fácilmente se hubiera podido integrar al tener las cámaras del EQ 911, igual mandar al mismo servidor toda esta información. Y si es que, por ejemplo, la nueva tecnología ahora es que identifiquen, suban una persona por ejemplo, una persona de las más buscadas, pongan en el servidor, esta es la persona la más buscada, y que con inteligencia artificial la cámara identifique cuando coincida mi foto con la persona que estoy viendo y mande una alerta al sistema y diga aquí en este lugar se encuentra y la puedan hacer un seguimiento o ubicarla. Entonces es fácil que lo hagan, únicamente actualmente no lo hacen, por un lado porque no tienen las cámaras de reconocimiento de personas, sino simplemente tienen para monitorear calles, y por otro lado no tienen no la tienen habilitada la parte de servidores para almacenar esta información, ya que es muchísima información y para eso se necesita también bastante espacio. Ok, tenemos algunas preguntas. ¿Cómo se puede unir una institución a esta red? Para unir simplemente se comunican con la parte de policía, que es los que dan la autorización. Como ellos iniciaron el sistema, digamos, ellos administran la parte de las personas o las entidades que ingresan o no. Con la aprobación de ellos, el EQ les dice, ya listo, si el policía me aprueba, yo permito que ingrese una agencia más. Por ejemplo, antes no se tenía la SENAE dentro de este equipo, sin embargo, actualmente con esto de la pandemia, la SENAE también ya ingresó. Ellos simplemente compraron sus radios y pidieron autorización al EQ, y también con la autorización de policía ya ingresaron sus radios en el sistema y se manejan igual de forma independiente, porque cada uno maneja las comunicaciones a su medida y a cómo quieren, a qué información tienen que dar. Entonces, ellos se manejan, a pesar de estar en el mismo sistema, se manejan de forma independiente, se comunican con las personas que tienen que comunicarse y siempre tienen, digamos, la retroalimentación solo con su propio personal. Los de SENAE solo se comunican, por ejemplo, ahora con SENAE, a pesar de que están dentro del sistema de policía. Última pregunta. Mencionaba que se refiere a acceder a datos, redes sociales, internet, para tener información en tiempo real. ¿Esto no afectaría la privacidad o la información del usuario? Sí afectaría la privacidad de la información de los usuarios que están en redes sociales, pero al tener tanta información ahí, la tendencia es de que eso ya se utilice para la parte, por ejemplo, cuando se quieren hacer juicios, cuando se quiere defender a una persona o cuando se quiere inculpar también a una persona. Toda esa parte que se encuentra en las redes sociales sirve para esta parte que le digo que son los juicios que hacen, que pueden ya ser hacer juicios personales, o la parte también de las entes de gobierno, le serviría para la información. Por eso uno también tiene que tener mucho cuidado de lo que está subiendo, porque a pesar de que yo, por ejemplo, no esté metida en una pelea y simplemente yo grabé y lo subí en mi red social, yo ya quedo como una persona que estuvo dentro del evento y que puedo servir como testigo, o puedo también servir para culpar o justificar a una persona. Entonces, si es que yo voy a subir algo, tengo que tener en cuenta de que eso también ya está quedando, actualmente en Ecuador no tenemos, pero en Estados Unidos eso ya queda grabado y eso sirve para los juicios.
Si en Ecuador también hay este paso que ya puede ser un hecho en poco tiempo, también tendría que tener cuidado con lo que voy a subir porque a eso también yo ya estoy dentro, digamos, de un evento que la seguridad pública necesita presentar. Ok. Otra pregunta. Si una institución tiene su infraestructura de radios con sus propios repetidores, ¿cómo se unirían con ustedes por temas de emergencia con el EQ 911? La tendencia es de que ya se vayan uniendo. Por ejemplo, si seguridad privada ya tiene toda su parte de repetidores con sus radios para comunicarse, si ellos quisieran, por ejemplo, unirse, simplemente tuviera que crear un enlace o una ruta que haga esta intercomunicación. Actualmente, si son todas las entidades de gobierno, como les digo, ahora ya todas por normativa nacional, todos utilizan las entidades de gobierno ya la tecnología Motorola. Entonces, es fácil para ellos, los que van a adquirir nueva tecnología, digamos, los que van a adquirir o quieren nuevas comunicaciones, no pueden irse por cualquier tecnología, sino se van ya por esa tecnología que tienen actualmente instalada y es fácil de ir implementando, infraestructura para seguir en el mismo sistema. La tendencia a la que estábamos mostrando es para unir sobre todo la parte de seguridad privada. Como ustedes saben, por ejemplo, los buses o los taxis actualmente también ya tienen una tecnología, a veces que se comunican, por ejemplo, ellos también por radio o también envían su ubicación y saber en dónde está. Entonces, la tendencia es que se una esa parte de seguridad privada con la seguridad pública. No hay una solución todavía, pero si hubiera una o se quiere desarrollar algo, hacia ese lugar tenemos que ir. Ok, otra pregunta. Los radios que usan las policías aproximadamente, ¿cuánto podría ser el costo y cuánto es el promedio de vida útil? Medio de vida útil más o menos sería unos 5 a 7 años, aunque policía los utiliza ya hasta más de 10 años o 15. El costo más o menos de los radios, los más básicos, así bien básicos, podría ser de 2.500 y los más avanzados hasta de $7.000. Los básicos no tienen teclado, son más pequeñitos. Hay algunos que no tienen ni siquiera autenticación y encripción. Son más básicos, no tienen todas las seguridades necesarias. Esos son los que inició la policía, por ejemplo, a trabajar, pero ya se les van dañando, ya los van dando de baja y van utilizando la nueva tecnología. Pero si, por ejemplo, esos los pudieran arreglar o los pudieran, no sé, utilizarlos para otro tipo de, de comunicación, también se los pudiera hacer, pero como actualmente no hay quien los repare, simplemente se les da de baja. ¿Cuál es la normativa que indica que deben ser equipos Motorola? Ya, actualmente, digamos, normativa que, que haya definida no es una normativa, no, digamos, no es como que voy a encontrarle en un documento que me diga, esa es la normativa que tenemos actualmente. Sin embargo, mejor dicho, no es la normativa que dice utilicen Motorola, sino la normativa es de que se utilice la misma tecnología de acuerdo al sistema que se ha implementado y que no cambie de tecnología si es que se va a utilizar nuevos equipos. No les puedo dar en este momento el número de la normativa, sin embargo les puedo compartir con la parte de donde se encuentra esto. Esto más lo maneja la parte de tecnología del EQ 911. Bueno, mientras tanto, sigamos con la siguiente pregunta. Y aparentemente es la última. ¿En Ecuador existe el lugar de soporte de radio? Si es así, ¿dónde se encuentra? ¿Y cuáles son los países que realizan el soporte de radio? Ya en Ecuador no hay un lugar donde realice soporte de radios. Los países que realizan ese soporte de radio son Alemania y en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos recientemente se lo hizo porque antes solo estaba en Alemania. Es decir, por ejemplo, si es que algún rato un radio se dañaba aquí en Ecuador, tenían que juntar todos los radios que se dañen para mandarlos allá.
sobre todo porque tienen que sellarlos al vacío y aquí en Ecuador no hay nadie que haga ese tipo de trabajo, de sellamiento al vacío de los radios. Entonces, de hecho, actualmente también si se daña un radio aquí en Ecuador, a nosotros nos tocaría, como Motorola, nos toca enviarlo a otro lugar, porque tampoco no hay personal para que lo haga eso y no ha habido la necesidad ni tampoco quien lo pague. Digamos, es que si hubiera alguien que nos diga ya necesitamos tantos radios que se reparen, tal vez Motorola pensaría en contratar a más personas que hagan eso, pero actualmente simplemente les dan de baja. Y yo como, digamos, como persona que estoy trabajando dentro de esta área, veo como una falencia ahí que se podría empezar ya a reparar esta parte de radios y sería un buen negocio también. Listo, creo que esa fue nuestra última pregunta. Muchísimas gracias por participar, a los asistentes y al ingeniero por compartirnos esta información. Muchas gracias también a ustedes y felicidades por sus 12 años de creación de la rama. Gracias.